¿Cómo están? Buenas. Muchísimas gracias. Bienvenidos esta mañana. Señora, nadie está libre de sufrir una caída y usted debe saber si sus huesos son lo suficientemente fuertes para soportarla o no. Hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis y aquí en Doctor TV le enseñaremos cómo detectar a tiempo si usted está en riesgo de sufrir esta condición, produciendo fracturas que en otras condiciones usted no hubiera producido. Para eso contamos con la valiosísima ayuda del doctor Carlos Glave, reumatólogo de la Clínica San Felipe. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Voy a dejar esto por acá, doctor, por favor. Y nos acercamos acá. ¿Qué le parece? Doctor, hemos dicho en nuestra introducción que esta condición llamada osteoporosis puede producir fracturas en algunos accidentes que en otra persona que no la tiene no hubieran producido. O sea, no tienen por qué fracturarse los huesos por golpes que no lo justifican. Importante además el concepto de esta condición, porque no es como cualquiera de las enfermedades que conocemos, una artritis, una artrosis o alguna otra enfermedad reumatológica, sino que es una condición del hueso en el que la densidad del hueso está lo suficientemente frágil como para fracturarse con traumatismos mínimos. Eso se llaman fracturas patológicas. Y eso es importante. Ese es bien importante. Doctor, acá tenemos un esqueleto con todos sus huesitos. ¿Cuáles son los más susceptibles de fracturarse en esta condición? La condición de osteoporosis lleva a la posibilidad de tener una fractura patológica, como hemos dicho, principalmente en algunas partes de nuestro sistema esquelético, de nuestro sistema óseo. Es en la muñeca. Doctor, eso es además algo importante. Justo es lo que uno pone para no golpearse, para no golpear, ¿no es cierto? Así es. Y por eso se fractura. Así es. Otro grupo de huesos es el de las costillas. También. Ajá, por lo delgaditos que pueden ser. Así es. También más adelante es la posibilidad de las fracturas en las vértebras. Ajá. Y en donde ahí viene la disminución de la altura del cuerpo vertebral y produce la disminución de la talla. Doctor, eso es lo que se conoce como aplastamiento vertebral. Ese es el término técnico. El término técnico. Se aprietan porque ha perdido densidad ósea. Así es. Y a veces esto sucede sin tener sintomatología. Puede doler un poco, en algunos casos sí puede doler mucho, pero lo que puede suceder es que la persona mayor generalmente comienza a encorvarse, así como yo. Comienza a encorvarse y comienza a bajar la talla. Ajá, por eso también baja la talla, perfectamente. Y la más importante de todas, la fractura más importante porque tiene mucha morbilidad, es decir, enfermedad y mortalidad, es la fractura de la cadera. Totalmente de acuerdo, doctor, porque acá sí le cambia la vida a la persona. Absolutamente, incluso en personas mayores, porque generalmente estas fracturas son a lo largo de la vida y sobre todo por encima de los 60 años, y estas fracturas llevan a una situación, por ejemplo, una fractura de cadera en una persona, por decir, de 80, 85 años, que está previamente sana, que no tiene ningún otro problema, se fractura la cadera y un gran porcentaje de ello va a quedar en incapacidad, en postración e incluso un mayor índice de mortalidad. Totalmente de acuerdo. Cambia la vida de la persona, se vuelve sedentaria y de todo su entorno. Así es. Muy bien. Vamos a ver qué es la osteoporosis. Hemos dicho cambios en la densidad del huesito. Esto lo ponemos para acá. Acompáñenos, doctor, por favor. Por favor, muy amable. Doctor, tenemos un muslo. En este caso es un muslo. El muslo tiene la particularidad de contar por dentro con el hueso más largo del cuerpo. Lo sacamos, es el fémur. ¿De acuerdo? El hueso más largo que tiene su cabeza y sus cóndilos abajo para la pierna. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede con el hueso? ¿Qué es lo que está pasando con este hueso? El hueso no nace de la misma forma en que va a ir a lo largo de la vida. Va comenzando a construir masa ósea, se llega a un pico de masa ósea, ese pico de masa ósea se alcanza alrededor de los 30 años, después se mantiene esa masa ósea, a partir de los 50 comienza a disminuir, sobre todo en las mujeres por la pérdida de la protección que tienen los estrógenos al hueso. Perfecto. Y después llega a un momento en el que ya puede estar en un nivel de densidad en el que sucede lo que ya hemos comentado, el riesgo de fracturas patológicas. Entonces, la densidad ósea es como que en realidad sucede esto. El hueso se puede ver así, digamos, durito. Así es. Pero el hueso patológico comienza a ser frágil y tiene el riesgo de las fracturas. Y ahí es donde viene el tema de
La ruptura, así es. De acuerdo, lo tenemos acá. Muy bien. Tenemos un test, señora, que eso es la parte súper importante del programa. Un test para saber si usted está en riesgo de tener esta condición. Por favor, préstenos muchísima atención. Acompáñenos, doctor, por acá. Muy bien. ¿Cómo saber si tengo osteoporosis? Adelante, el público está listo además y cada señora de nuestro público tiene su tarjeta, su libreta, sus tablas con su lapicero para realizar este test. Adelante, señor director, vemos. ¿Es mujer y tiene más de 50 años? Usted responda, señora, en casa, sí o no, nada más. Esto es una condición importante. No solamente las mujeres tienen osteoporosis más frecuentemente porque su densidad es más baja que la de los hombres, pero también los hombres, sobre todo en etapas más tardías de la vida, hacia los 65, 70 años, también van a tener una disminución más lenta que la de las mujeres y también pueden estar en riesgo de tener osteoporosis y de tener fracturas patológicas. Clarísimo, yo creo que no vamos a seguir para desarrollar muy bien este test. Adelante, siguiente pregunta. ¿Su contextura ha sido siempre delgada? Absolutamente. Mujer con constitución delgada, con antecedentes, va a tener más riesgo de tener osteoporosis y de fracturarse. Siguiente pregunta, adelante por favor. ¿Alguno de sus padres ha sufrido osteoporosis? A ver, ¿sí o no? Y usted nos dirá, ¿predisposición genética existe? Definitivamente, si hay antecedentes, sobre todo de fracturas de cadera, es un antecedente muy importante y es un índice de riesgo de osteoporosis en la persona que tiene ese antecedente familiar. Fractura de cadera, ¿en el padre o en la madre? Listo, estamos en 3. Número 4, adelante por favor, veamos. ¿Siente que su talla se ha reducido después de los 50? Bien importante, doctor. Definitivamente. Eso es lo que estábamos mencionando, las fracturas vertebrales, el aplastamiento vertebral, y eso va a llevar a una situación en la que hay fractura, que no necesariamente es sintomática. Puede haber si es que la fractura es muy severa, pero puede no ser sintomática y está demostrando que ese hueso ya está en condiciones de fracturarse en términos patológicos. Doctor, hace muy poquito, justamente una tía mayor me contaba exactamente lo mismo. El doctor me ha dicho que yo tengo esta fractura hace como 5 años. O sea, lo que pasa es que ha aprendido a vivir con ese dolor constante, molestia, y no fue tan grave. Fue un aplastamiento paulatino. Y esas señoras que son más bajitas, que están un poquito encorvaditas, que tienen esa jiba por el aplastamiento vertebral, se fractura en cuña y eso va a llevar a que también tenga el riesgo de fracturarse otra zona del cuerpo, como por ejemplo la cadera, y ahí sí es un problema mucho más severo. Totalmente de acuerdo, maestro. Muy bien, vamos a tome nota, señora, y preste atención. Vamos a ver, la siguiente. Ha tomado corticoides por más de 3 meses seguidos. Importantísimo, doctor. Ese es muy importante. Definitivamente es un factor de riesgo. El corticoide descalcifica los huesos. Definitivamente. Definitivamente. Ojo, última pregunta. ¿Usted sí o no? Recuerde, ¿llegó a la menopausia antes de los 45 años? Porque acá ya hay la disminución de estrógenos precoz. Así es. Entonces, el estrógeno protege a la mujer. Por eso, a partir de los 50 años va a descender la densidad mineral del hueso. Pero si la densidad mineral del hueso comienza a descender desde antes, hay mucho mayor riesgo de llegar a los 60 o 65 con menor densidad y tener este riesgo de la osteoporosis. Perfecto, yo creo que ha quedado clarísimo, las preguntas han estado claras, las respuestas también. Nosotros tenemos 4 reglas para enfrentar la osteoporosis. Nos acompaña, doctor, por favor. Usted por acá adelante y vamos a ver. ¿Acá estamos, doctor? ¿Acá? Perfecto. Doctor Glave, tenemos acá imágenes de sí, no, ¿de acuerdo? Entonces, sí, esto nos conviene, es bueno para evitar la osteoporosis y tenemos alimentos riquísimos en hierro, en calcio. Ajonjolí, alfalfa, yogurt, anchoveta, que tiene los huesitos, que son huesitos que nos ayudan. Y acá, doctor, venía un tema, que justo dice que nosotros tenemos un pico donde hacemos nivel máximo de osificación, de calcificación de los huesos. Si nosotros estamos bien alimentados desde chicos, el pico es mucho más práctico porque llega un momento en que comienza a perderse, pero si nuestro nivel está acá, vamos a perder una mínima cantidad. Si uno llega a un nivel de densidad de mineral ósea más alto, el descenso va a ser obviamente desde un punto más alto, y si es más bajo va a tener una mayor posibilidad de llegar al nivel en el que hay riesgo de fractura. Y esto es importante, no solamente los alimentos lácteos y sus derivados, sino también hay productos no lácteos, como ha mencionado, por ejemplo fruta seca, también
también otros elementos que podrían mejorar la calcificación de los huesos. Entonces, alguien dijo alguna vez que la osteoporosis es un problema en la vejez que empieza en la infancia. Entonces, eso es algo importante, una buena alimentación, una buena capacidad. Desde chicos. Así es. Perfecto, fabuloso. Ahora llegamos acá al no, doctor. O sea, esto es malo. Acelera el proceso de descalcificación. Y acá tenemos excesivo consumo de sal, excesivo consumo de azúcares. Tenemos acá el café, porque creo que compite con el calcio en algunos casos. El consumo de cigarrillos. Malos hábitos. Absolutamente de acuerdo. El tabaco, por ejemplo, es un factor de riesgo y es sumamente importante en los hombres. Hay hombres que incluso teniendo no mucha edad, teniendo 50 o 60 años, pero que han sido muy fumadores, esos van a tener riesgo también de tener un hueso delgado a pesar de las apariencias. Las apariencias a veces engañan y ese antecedente del tabaco definitivamente es importante. Perfecto. Doctor, ahora sí, esto es bueno. Y en este caso estamos hablando de suplementos, doctor. Suplemento de calcio cuando es necesario, obviamente, y junto con la alimentación adecuada, el suplemento de calcio. Y es mentira de que el calcio no va a ser efectivo en personas mayores. A veces es necesario después de una evaluación y de la prescripción del médico. Totalmente, doctor. Y claro, como toda medicina tiene sus pros y sus contras. Definitivamente. Claro. Pero esto es indicado por el médico. Así es. No es cuestión de que mi sobrina o mi tía lo tomó para la osteoporosis y yo lo voy a tomar, porque puede generar algunos efectos secundarios. Puede haber eventos secundarios, hay que ver cómo está el calcio en la orina, hay que ver la vitamina D, hay que ver una serie de factores para ver la necesidad o no del suplemento y la dosis apropiada del suplemento de calcio. Absolutamente de acuerdo. Por último, no es bueno. Esto empeora la osteoporosis. Ponemos una almohada, doctor, porque esto es el sedentarismo. La almohada y también el control de la televisión para estar sentado. O sea, el problema del sedentarismo definitivamente, estoy plenamente de acuerdo. El tema es, como habíamos mencionado, una vida sana, incluso desde la niñez, la juventud. Las personas sedentarias van a tener menos densidad ósea, van a tener menos masa muscular, van a llegar con más problemas. Y acá algo importante, muchas veces la gente dice, estoy con muchos dolores, no puedo hacer ejercicio porque me vaya a fracturar los huesos. Al contrario, hay que hacer ejercicio, fortalecerse para prevenir las fracturas. Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Creo que hemos abarcado todo lo que uno debe saber por osteoporosis. Y no olvide, acuda a su médico después de los 45 o 50 años. Importantísimo. Usted en casa siga aprendiendo y divirtiéndose aquí en Doctor TV.